Estamos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Romanos 13, versículo 1 al 4. La Biblia dice: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Oremos, hermanos. Señor, una vez más te pedimos tu bendición sobre la palabra de Dios escrita. Que la palabra llegue al fondo de nuestro ser el día de hoy. A los que están viendo los videos, Señor, que ellos ya reciben un fuerte ánimo, pero a la vez, Señor, instrucción. Instrúyenos, Señor, de tu palabra. Enséñanos a guardar tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ir a la guerra? En estas semanas hemos mirado una lista de mensajes que se tratan de varios temas, a veces cómodos, a veces incómodos. Y hoy se trata de pelear en la guerra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ir a la guerra? Cuando miramos, estamos buscando las respuestas a las preguntas que tenemos en la vida. No debemos ir a los hombres para buscar qué opinan. Debemos mirar y acudir a la palabra de Dios. La Biblia tiene la respuesta para nosotros. Nos gusta o no nos gusta, pero la Biblia tiene la respuesta por todas las situaciones en que vamos a encontrarnos. A veces tenemos que mirar este tema de pelear en una guerra. Pues ya saben que apenas salimos de Afganistán y algunos de nuestros soldados que andan libres ya se han ido a Ucrania, están peleando ahí. Algunos ya son presos. Pues ¿qué opinan? Pues ¿qué debe hacer uno? Aquí en este país, a veces el país está dividido. ¿Iremos o no iremos? ¿Estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo? Siendo soldado, pues uno tiene que seguir sus órdenes, tiene que obedecer los que están puestos sobre él. Y a veces uno no está de acuerdo con lo que deciden, pero tiene que llevar a cabo las órdenes de sus superiores. Luego vamos a ir a 1 de Pedro, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Miraremos, hermanos, al versículo 13 y 14. 1 de Pedro 2, verso 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Qué curioso, estos dos pasajes hablan de la misma cosa. La Biblia dice aquí en nuestro texto de Romanos, dice, porque no en vano lleva la espada. Esto habla de pelear. Hermanos,
En los últimos 5,000 años de la historia humana, han habido más o menos 14,000 guerras. Fíjense nomás. En los últimos 5,000 años de la historia humana, más o menos, han sucedido 14,000 guerras. En las guerras que han involucrado a los Estados Unidos, a nuestro país aquí, miles y miles sobre miles de soldados americanos y otros países han muerto. Muchas veces en otros países, hermanos, y ya saben lo que está pasando en las noticias hoy en día. La guerra es algo real. Abran su puerta, ahí está en la puerta. Sucede alrededor de ellos. No tienen que contemplar, ellos ya saben, están viviendo en medio de una zona de guerra. La guerra es algo constante en sus mentes. Todos conocen a alguien que ha muerto. Sucede todos los días. Hermanos, la guerra es algo horrible. Es algo inimaginable. No hay nivel de entrenamiento que le prepara totalmente por lo que uno ve. Las imágenes que uno ya tiene en su cerebro, ya no se borran, ya no se lavan. Lo que huele, lo que ve, lo que se oye, jamás, en 1000 vidas, hermanos, jamás se borra de la mente. Pero como cristianos, nosotros debemos saber lo que la Biblia dice cuando habla de las guerras. En primer lugar, hermanos, la Biblia dice que el gobierno es constituido por Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 9. Y como es el estilo de estos mensajes, vamos a recorrer casi toda la Biblia de una parte al otro. Génesis capítulo 9. Vayan conmigo al versículo 6. He servido en países, hermanos, donde la gente opone pelear en cualquier forma. Y de hecho, en muchos de los países donde soy para la defensa, no son para la ofensa. Así sucede. Génesis 9, versículo 6 dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Estas son las instrucciones que Dios dio a Noé cuando estableció lo que llamamos en la escuela dominical la institución o la época o la dispensación del gobierno humano. Hemos hablado de eso. Cuando salieron del arca, hicieron sus sacrificios, sus holocaustos a Dios, y hubo una sola religión. Y luego Dios dio el poder a Noé, las instrucciones para establecer la orden sobre la raza humana. El que derrama la sangre del hombre, su sangre será derramada. La pena de muerte. Un establecimiento que Dios ha puesto para que obedecieran ellos. Hoy en día en este estado ya pena de muerte ya no existe. Pero he dicho muchas veces, si me preguntaran qué opino yo, si nosotros reinstituimos así la pena de muerte aquí en este estado, el crimen será hasta el suelo. Porque los malhechores hoy en día ya no tienen temor de Jehová, no tienen temor de balas, no tienen temor de nada. Matan y hurtan y roban, raptan, engañan.
El homicidio en nuestro estado, hermanos, está hasta el techo. Cada año yo creo que tratan de superar lo que era el récord del año pasado. Es increíble. Pero porque no hay pena de muerte, los malhechores, si me agarran, si me fiscan, ¿qué me puede pasar? Lo más feo, me ponen en un cuarto, me dan 3 comidas al día y toda la televisión que quiero ver. Wow. Y usted y yo lo pagamos por nuestros impuestos. Qué curioso. Dios instituyó, hermanos, así el gobierno humano. Siempre va a haber un espíritu de anarquía, si lo conocen. Los que quieren arrojar abajo el gobierno, quieren desobedecer las leyes, quieren quemar casas, quieren robar tiendas, quieren hacer todas esas cosas por gusto. La anarquía. Tenemos que reconocer, para tener un comportamiento correcto del ser humano, el gobierno tiene que regir correctamente. Si no, la gente se amotina, ¿no? Habrá alborotos, habrá esas cosas así en las calles. Luego, hermanos, en el libro de Daniel, ahí les doy un minuto para encontrarlo, hermanos, porque está después de Ezequiel. El libro de Daniel, capítulo 2. Aquí en los Estados Unidos, cuando los gobernantes andan mal, la gente alborota. Aquí los partidos políticos pues se sacetea la gente una contra la otra. La mera verdad, en nuestras iglesias sucede lo mismo. La gente se oponen hasta en las mismas iglesias, se dividen. Y es todo por el movimiento político que sucede a veces. Hay cosas que nos deben provocar a celos, cosas que nos deben provocar a la ira, hermanos. ¿Cómo es posible mirar esto? ¿Cómo es posible que permitimos esto? ¿Cómo es posible que sucede esto en nuestro país? Cosas deben provocarnos a la ira, provocarnos a reaccionar. Pero siempre debemos ver cómo Dios lo mira. Acudamos a la Escritura en vez de ir agarrando las armas. La Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios hace esta acción. Dios pone una persona y quita al otro. Si Dios se cansa de un rey, se quita un rey y pone otro. Mismo gobernador o gobernadora. Si Dios ya está hasta la gorra con uno, quita uno y pone otro. Dios es el que hace esto y lo hace a través de nosotros. Lo hace todos los días. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién hace todo eso? Dios lo hace. ¿Por qué tenemos el presidente que tenemos? Porque Dios lo puso ahí. ¿Por qué tenemos el vicepresidente que tenemos? Porque Dios la puso ahí. ¿Por qué tenemos el vocero o la vocera de la casa que tenemos? Porque Dios la puso ahí. ¿Nos cae bien? No para tanto. Pero la cosa es, Dios los puso ahí en el lugar donde Él quiso, porque Él pone uno y quite otro. Así dice. Cuando más, así dice. Daniel y sus 3 amigos estaban en un país lejano, estaban en Babilonia. Yo estoy seguro que Nabucodonosor no era muy amigo de Daniel. ¿Qué hola, compañero? ¿Cómo está? No. ¿Qué dijo Nabucodonosor a los 3 hebreos? Cuando escuchen todos los sonidos de todos los instrumentos, si se caen postrados y adoran mi imagen que he puesto ahí,
todo se marcha feliz. Y si no, que sepan, les arrojaré en el horno, los voy a quemar. ¿Qué dijeron? No tenemos cuidado en decirte, oh rey, no vamos a rodearnos a tu imagen. Es la versión Rodney. No les cuesta más. Ya les digo. Sepa desde el principio, toca todas las canciones que quieres. No vamos a rodearnos a tu imagen. ¿Qué hizo? Ya no tocó, ya los arrojó, ya los puso en el horno. Dios pone uno y quita otro, hermanos. Porque el gobierno es ordenado por Dios. Dios ha establecido el gobierno humano. Luego en 1 de Pedro, acabamos de leerlos. Debemos reconocer que Dios ha puesto el gobierno. Debemos someternos a ellos. No resistirlos. No trato de alborotar el gobierno. Cuando pensamos en gente que va a la guerra, hermanos, tenemos que recordar que están cumpliendo el propósito de su país. Los soldados ahí, en los años 60, mi papá volvió de la guerra de Vietnam. Ahí estaba todo el movimiento de los hippies. Les arrojaba tomates, les escupía, les tiraba pedradas. Los llamaron muchos nombres feos. Vinieron a un país hostil que no los quería porque eran soldados, porque estaban cumpliendo con su deber. Fueron a la orden de su país. Cuando regresé yo de la guerra ahí en Irak, del Desert Storm, cuando volvimos héroes. Nos alababan, nos pusieron las banderas, nos cantaron, tocaron los instrumentos. Venimos, hermanos, como héroes. ¿Qué diferencia? Su gobierno les manda a cumplir su propósito. Y ellos van a la orden. No solamente eso, hermanos, ya regresando a nuestro texto. A Romanos 13. Noten conmigo, hermanos, el versículo 1 ahí. Apenas lo leímos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Saben, hermanos? Cuando veo la policía, los obedezco. Si me paran ahí, no les doy actitud. ¿Por qué me para? ¿Por qué me mira? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No tienen derecho. Tienen todo el derecho. Una vez ahí en Durango me pararon los tránsitos, pues ya sabe, ¿verdad? Casi siempre cuando le para, no le para porque anda bien, pero tampoco se para porque anda mal. A veces son corruptos, ¿no? A veces quieren ver Benito Juárez y es un billete. Quieren su mordida. A veces así sucede. Esta vez cuando me agarró, me piscó hablando por celular. Yo nunca había tenido un celular, yo no sabía que era contra la ley andar en celular. No, el tránsito luego, era motociclista. Me para ahí en la orilla, bajo el vidrio. ¿Qué le puedo servir? ¿Usted no sabe? No. ¿Usted es americano? Oh, a eso vamos. Sí, soy americano. ¿Qué tiene eso? No, es que le acabo de ver hablando por celular. Sí, señor. ¿Lo admita? Sí, cómo no. Lo confieso. ¿Y algo anda mal?
no anda de alta velocidad, no falté de dar señal, andaba errante en mi carril, entonces ¿por qué me para? Porque andaba hablando por celular y que yo no supe que era eso contra la ley. Sí, Señor, sí lo es. Bueno, necesita infraccionarme, así le dije, infraccióneme. ¿Qué? Pues me para, infraccióneme. Ya saca su libreta y ahí dame la infracción. Ya voy, lo pago y ustedes están mirando que tengo 4 garrafones de gasolina ahí arriba, que tengo todo mi equipaje, ya tengo todo ahí adentro, toda mi comida, ya estoy listo. ¿A dónde va usted, señor? Voy a la sierra, voy trabajando con los tepehuanes. ¿A qué se dedica? Yo soy misionero. Me empieza a interrogar. Dije, está bien, pues dígame. Le dije, mire, mis manos, agarro un folleto y ahí le doy un folleto y ahí se queda. Dije, yo soy lo que le digo, yo soy misionero, trabajo en la palabra de Dios. Es más, usted es el quimera, usted mero, dame la infracción, porque lo merezco. Así le dije. Pues andaba tartamudando, no sabía qué decirme. Ya luego pone su mano en su pistola y luego hay como que no quiere creer. Infraccióneme. Ya ando deprisa, hombre. Ya estamos en la orilla ahí afuera de la ciudad. Voy a tardarme media hora para llegar al centro. Pero se me va a levantar la infracción. Vámonos. Si no, suéltame la soga para que me vaya a mi trabajo. La gente me espera. Y ahí se queda y dije, mire, le voy a decir cómo están las cosas. Yo predico, enseño en la iglesia que esa placa que usted lleva ahí en su pecho representa la ciudad de Durango. Esa placa no le representa a usted, representa a todos nosotros, porque somos habitantes de esta gran ciudad. Por supuesto le pongo más mantequilla, Dije, esa placa nos representa a nosotros. Y la Biblia dice que esta espada, y apunto su arma, esta espada que tiene ahí, no lo lleva en vano. Y enseño a los hijos de ahí en la iglesia, a los niños, a los adultos, que deben respetar esa placa porque nos representa a nosotros. Porque usted, aunque usted lo merezca o no lo merezca, el respeto que le doy, esa placa se lo merece porque nos representa a nosotros. Cuando yo terminé de hablarle, él dijo, ¿sabe qué, Señor? Porque se porta muy bien y muy suave conmigo, que te vaya muy bien. Ya no hables más por celular. No, Señor, muchas gracias. Wow. Dije, wow, hermanos, me soltó la soga. Debemos someternos a su autoridad porque la autoridad es puesta por Dios. A veces la autoridad se porta como chango platanero, hermanos. ¿Sí o no? A veces no son dignos. Pero lo que representa es digno porque es puesto por Dios. Si ellos andan mal, Dios lo corrige, no es mi problema. Mi problema es obedecerle. Mi problema es respetarle, dándole, si ando irrespetuoso con ellos, ando en problemas con Dios. Debo respetarles. Pero yo no voté por el que está. ¿Qué te importa? Es puesto por Dios, lo debo respetar. Pero no me cae bien cómo hace. ¿Qué te importa? Es puesto por Dios. Si lo resiste, resiste a Dios. Adelante. Si quiere dispararse en su propio pie, adelante. Yo no. La Biblia dice, debo someterme. Cuando un soldado va a la guerra, hermanos, está obedeciendo las reglas y las instrucciones de sus superiores, de sus sargentos, de sus generales, de su presidente. Está aportándose en alguna forma, cumpliendo su deber con su país. A veces las órdenes no son sabrosas. A veces son bien difíciles, pero está cumpliendo
su deber. Hermanos, no es un ciudadano, no es un solo ciudadano que va a la guerra. Somos todos. Todo el país, toda la nación está en guerra. Hay que notar esto. Muchas veces miramos a los soldados, pues son ellos que están ahí. No, nosotros estamos ahí. Muchos me han dicho, yo no estoy de acuerdo que estemos en un país lejano peleando una guerra. Bueno, entonces cuando ya venga la guerra aquí en este país, lo puede pelear aquí. ¿Lo prefiere? Muchos me han dicho cosas así, de ese estilo. Yo no estoy de acuerdo que estamos... a mí no me gusta la guerra. A mí no me gusta. La pena, la verdad, la mera verdad, hermanos, hablando de plata pura. A mí no me gusta la guerra. Pero si tengo que pelear en una guerra, prefiero que no esté ahí en mi jardín. ¿Sí me escuchan? Si vamos a pelear, que sea en un país lejano, llevamos la guerra a ellos, porque si no, vamos a pelearlo de casa a casa aquí. Y nuestros hijos lo van a ver con sus ojos. Vamos a sufrirlo aquí. El enemigo ya rompiendo sus puertas, quebrando sus vidrios, robando sus carros, su gasolina, comiendo su comida. No, hermanos. Le gusta o no le gusta, la cosa es, lo vamos a pelear, que sea en un país lejano. Y si no, llega aquí, vamos a pelearlo aquí. No todos los hombres salen de su país para ir a pelear en otro país, hermanos. No todo el mundo va a esa nación. Pero los que van tienen que obedecer sus superiores. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. A veces no estamos de acuerdo. Como cristianos, tenemos que pensar diferentemente que el mundo. El mundo anda de mal de cabeza. Como cristianos, tenemos que saber navegar este asunto de cómo ver las guerras. Otros dicen, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentiría? La mayoría de nosotros jamás vamos a pensar en eso. La mayoría jamás vamos a tener que encarar esto. Ya empieza a ver escenas de países lejanos y apagamos la tele. Que no nos conmueve el corazón. Mirando, el otro día estaba una señora ya embarazada. La balacearon. Se murió ella y su criatura también. Qué triste, ¿no? Qué triste. Eso sucede en muchos países alrededor del mundo, hermanos. Ni cuenta nos damos porque no nos llegan las noticias. En vez de decir a la gente cómo nos sentimos, debemos decir qué dice la palabra de Dios. Tenemos que respetar lo que Dios opina. Tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o no. He dicho muchas veces, todo el mundo quiere paz. Paz, 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 paz. Queremos paz, queremos paz. Somos un país pacífico. Queremos paz, 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 paz. ¿Cuántas veces hay en la Biblia digo, qué saben ustedes de la paz? ¿Qué tiene que ver usted con la paz? Cristo se llama príncipe de paz y hasta que el mundo lo reciba no habrá paz. Cristo vendrá y establecerá paz sobre la faz de la tierra por 1000 años en su reino milenial. Pero hasta entonces va a haber guerras, va a haber pleitos, desacuerdos, divisiones, disensiones. Todas esas cosas existen hoy en día, hermanos, porque Cristo aún no ha venido. A veces ir a la guerra, hermanos, es una necesidad de alguna nación. Vayan conmigo a Juan 18. Juan capítulo 18. Hermanos, sé que este no es un mensaje
No es un mensaje almena, no lo es. Es algo menester. Juan 18, versículo 36. Cristo hablando a Pilato, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. A veces hay necesidad de pelear. A veces es una necesidad. A veces es nuestro deber moral ir a pelear. Ayudar a otros que no pueden defenderse. Uno dice, no, pues es que lo que pasa es puras excusas. Hay ideologías, hermanos, en este mundo que arruinan cualquier país que le toque. Ha sucedido en muchas partes del mundo. A veces un país tiene que librar a otro país. Vayan conmigo a Lucas 22. Aguanten un ratito más, hermanos, terminamos. Lucas 22. Veamos al versículo 35 y 36. Lucas 22, versículo 35 y 36. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómala, y también la alforja. Y el que no tiene espada, vende su capa y compre una. ¿Por qué dice Cristo esto? Si no tienen espada, deben ir a comprar una. Es que algún día llegará el tiempo en que tenemos que pelear. A veces, hermanos, es necesario. Esto habla de la defensa propia, autodefensa. A veces es necesario. Los que están en contra de tener prisiones. Ay, hermanos. A veces es necesario que un país se defiende contra otro país. Los Estados Unidos lo ha hecho varias veces. Tenemos que recordar, hermanos, que la guerra es algo que Dios usa también en el juicio. Vayan conmigo al libro de Ezequiel. Ya les dije que, hermanos, que vamos a ver toda la Biblia. Ezequiel, si encontraron a Daniel, ya vayan hacia atrás. Ezequiel 14. Quiero mostrarles, hermanos, del juicio. A veces la guerra es algo que Dios usa en el juicio. Ezequiel 14, versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más, cuanto yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son? Ahí les va: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Dios usa la espada, la guerra, en alguna forma para hacer un juicio. A veces Dios juzga a una nación por la forma en que vive. A veces Dios envió a su propio pueblo Israel, países invasores, para que se corrigiera. ¿Han visto el libro de Jueces? ¿Cuántas veces en el libro de Jueces Israel empieza a adorar a la idolatría? Dios envía a un país lejano, llegan ahí, los oprime, ellos empiezan a llorar, se arrepientan, Dios les manda un juez que les liberta, luego ya restablece
su promesa sobre ellos. ¿Cuántas veces el ciclo, una vez tras otra, a través del libro de Jueces? A veces Dios utiliza la guerra como un tipo de juicio. Hermanos, como cristianos, debemos entender que ir a la guerra a veces es necesario para un país. A veces es necesario. A veces es necesario para defender las mismas oportunidades, o defender su estilo de vida. Defender, hermanos, sus derechos y sus libertades. A veces, hermanos, es necesario hablar correctamente con la gente. Ahorita estamos disfrutando una paz en este país. En alguna forma, alguna paz. Nuestros soldados andan ahí afuera, y a veces en las calles, mendigando, buscando dónde aposentarse. La cosa es, hermanos, tenemos que estar dispuestos a hablar de este tema, porque sí es difícil. No es un mensaje placentero. Pero tenemos que opinar lo que Dios opina acerca de esas cosas. Cuando tenemos que ir, vamos. Y si nuestros soldados están en otros países, hermanos, entrenándose, protegiendo, defendiendo, atacando, lo que ellos tienen que hacer, les respaldamos con nuestras oraciones, nuestro apoyo, nuestro respeto. No debemos tomar la Biblia y torcer sus enseñanzas, hermanos, para que estén agradables a nuestras propias opiniones. Debemos pedir a Dios que su Espíritu Santo nos guíe de declarar lo que dice su palabra. Hay que recordar que cuando los individuos van a la guerra, hermanos, no van como individuos, van como un país. Son representantes de los Estados Unidos o cualquier otro país en que están. Las naciones envían a los individuos que están entrenados para pelear en una guerra. Debemos estar obedientes, hermanos, y someternos a las autoridades quienes les ha puesto. Hasta la Biblia los llama ministros de Dios. Son los ministros, no en el sentido de teología, sino que están ministrando, están llevando a cabo las órdenes de Dios mismo. A veces hay necesidad de defendernos como cristianos. He dicho muchas veces, alguien se rompe un vidrio en mi casa y se mete en la ventana, pobrecito de usted. Ahí le dejo con agujeros tirado en el suelo. Llamo a la policía que le lleven difunto. No, es que usted no debe ser agresivo. La Biblia me da esa responsabilidad para proteger a mi familia. Si no los protejo, ¿quién? Si no les defiendo, ¿quién? No, pues debo rendirme. No. Tengo la responsabilidad de mi familia. La responsabilidad me es dada por Dios. Y a veces es necesario defenderse. A veces, fiel hasta la muerte, hermanos. La cosa es, tocante la guerra, tenemos que decir lo que Dios dice acerca de la guerra. Debemos respaldar a nuestro país cuando están cumpliendo su deber, porque están siguiendo las órdenes de sus superiores. Vamos a orar. Señor, una vez más, te agradezco la palabra de Dios. Señor, habla mucho de este tema. Cuántas guerras. Me sorprendía de aprender, Señor, que han habido 14,000 guerras a través de los últimos 5,000 años de historia humana. Y hasta la fecha, Señor, están peleando en algunos países lejanos. Escuchamos rumores de guerra. Lo vemos así en la tele, lo vemos en el celular, lo vemos por las noticias. Donde quiera que vaya uno, no puede ir sin escuchar noticias de guerras y pleitos, insurrecciones.
disensiones, divisiones, todo esto. Señor, a veces es necesario pelear, a veces es necesario guardar la paz. Como dijo Benito Juárez hace mucho tiempo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Busquemos vivir en paz con todos los hombres, entre tanto que está en nosotros cumplir. Pero Señor, tú sabes que de vez en cuando, aún así, es necesario pelear, porque el otro no respeta. Ayúdanos, Señor, a defendernos. Pero Señor, ayúdanos como cristianos, mirar lo que dice la Escritura y enseñarlo, tanto en nuestros hogares como en la iglesia. ¿Cuál es nuestro deber tocante la guerra? Te lo pedimos y te damos gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.